Y ahora es momento de Encuentra tu paz con Ana Cata. Y el tema que trataremos el día de hoy es escuchar, no replicar. ¿Cómo podemos tener conversaciones y lazos sin repetir patrones? Vamos con Ana Cata. Tus mañanas te transformarán. Hola, hola, nuevamente en nuestro espacio Encuentra tu paz. El día de hoy vamos a estar hablando de esos momentos en que escuchar no es replicar. Y es que vamos a ir paso a paso desarrollando un nuevo sistema comunicacional. Nos vamos a dar cuenta de que dentro de una misma conversación pueden existir 4 conversaciones simultáneas. ¿Cómo que existen 4 comunicaciones simultáneas? Sí, resulta que mientras yo estoy interactuando con un otro a través de una conversación, en mi interior hay un diálogo interno, como su nombre lo dice, y estoy sosteniendo una conversación conmigo mismo acerca de ese mensaje que quiero entregar y lo que quiero comunicar. La segunda vía de comunicación es cuando ya tengo en mí esa conversación interna, la manera en que lo pongo afuera. Ya es mi comunicación con un otro. La tercera conversación aparece cuando el otro que recibe mi mensaje está intentando comprender aquello que yo le estoy diciendo desde sus herramientas, desde sus propias vivencias, desde su propio sesgo. Y la cuarta conversación aparece en el discurso interno que hay en ese receptor, que está hablando consigo mismo mientras me está escuchando. Entonces, entendiendo que hay una cantidad de conversaciones dentro de una misma conversación, es importante que nos demos cuenta que más allá de estar escuchando para replicar o para argumentar lo que el otro me está diciendo, el primer paso que debo tomar antes de hablar es entender el mensaje, es entender desde la emocionalidad del otro lo que intenta decirme, es entender todo el contexto por el cual se llegó a esta conversación. Y pasa con nuestros hijos, pasa con nuestra pareja, pasa incluso con alguna de las autoridades cuando estamos hablando de un jefe o incluso de subalternos cuando nosotros estamos en esa postura jerárquica superior. Y es entender que a medida que yo voy entregando un mensaje, el otro lo está procesando. Entonces, cuando me está entregando su información, soy yo quien lo procesa, pero no debo estar pensando en lo que voy a replicar, en aquello que voy a responder. Entonces, para tener una comunicación asertiva dentro de esas conversaciones que desarrollamos en el día a día, una de las bases es tener una escucha plena. Es una atención plena hacia lo que el otro me está diciendo sin la necesidad de devolverle, sin la necesidad de replicar, sin la necesidad de argumentar y sobre todo sin tomarme nada personal. Es escuchar la narrativa del otro, es escuchar su emocionalidad, es tener en cuenta su discurso y tomar cada palabra de manera consciente. Entender que detrás de esa narrativa y de esa conversación hay una incomodidad o tal vez hay una emoción que el otro necesita poner afuera. Siendo este el caso, cuando estamos escuchando atentamente, cuando estamos en presencia plena, el otro se va a sentir contenido, se va a sentir aceptado y finalmente va a poder abrir su vulnerabilidad y mostrar finalmente el mensaje que quería entregarme. Porque detrás de un mensaje primario hay un montón de capas que necesitamos desmantelar para finalmente poder entregar el mensaje que era objeto de esta conversación. Siguiendo con esto de la escucha activa, también es necesario comprender que cuando el otro está abordándome desde un tema que no comprendo, no necesito poner una falsa máscara de saber del tema o decirle te entiendo, sin saber exactamente qué es lo que nos está diciendo. Una comunicación asertiva también se basa en una pregunta abierta donde le permites al otro ampliar aquello que nos está contando. Y es decirle, mira, desde donde yo estoy parado, estoy entendiendo que me quieres decir esto, esto y esto. Ahí el otro va a tener toda la oportunidad, en caso de estar siendo mal interpretado, de exponer finalmente cuál es su propia verdad y decirte no era eso lo que intentaba decirte, estaba tratando de decirte que. Y así se resuelven los malos entendidos. Ahí se resuelve el conflicto puntual entre lo que tú estás diciendo y el otro está interpretando. Entonces, 2 pasos certeros o efectivos para tener una comunicación asertiva sería la escucha plena, esa presencia ahí, esa atención con todos los sentidos, con el cuerpo hacia el otro ser humano. Una de las necesidades primarias desde la mirada antropológica del ser humano es ser escuchado. Más allá de ser contenidos, amados, respetados y validados, lo que necesitamos es ser escuchados. Por eso es importante desarrollar esa escucha atenta.
Un segundo paso es encontrar la palabra adecuada para expresar aquello que queremos comunicar. Y más allá de la palabra adecuada es encontrar el momento preciso y la emocionalidad para hacerlo. Tomarme un momento de ir adentro, de reflexionar. Cuando pequeños nos decían cuenta hasta 10 antes de decirlo, pues de adultos se nos va olvidando. Y eso es lo que necesitamos hacer, contar hasta 10, evaluar nuestro discurso interno, encontrar la molestia o la incomodidad y entender e identificar cuáles son esas palabras que voy a usar para que el otro entienda mi mensaje. Porque no es lo mismo cuando yo estoy teniendo una conversación académica en la que hay términos técnicos que el otro me entiende perfectamente, a cuando en el momento lo que necesito entregar es una emoción. Necesito ponerle al otro de manera que entienda lo que me está atravesando. Necesito hablarle de mis vivencias, de mis experiencias, de mis expectativas y de aquello que me vulnera. Es entender que hay situaciones en las que lo más sano es exponer desde mi vulnerabilidad mis necesidades para que el otro deje de adivinarlas. Porque en el camino de adivinarlas es también pretender que el otro tiene conciencia plena de mí, de lo que estoy requiriendo, de mi llamado de atención. Y no, probablemente el otro también esté atendiendo sus necesidades y no se haya percatado de que en el camino hubo una diferencia en la comunicación. Entonces, al escuchar atentamente al otro, al escucharme atentamente a mí, podré poner afuera el mensaje correcto y de la manera adecuada para procurar que ese momento conduzca a un momento de mayor intimidad en mis relaciones, donde yo me pueda abrir, entregar toda mi vulnerabilidad y saber que estoy siendo bien recibido, o que ese otro que viene a buscarme también está siendo bien recibido. Los seres humanos asumimos demasiado y se nos olvida que tenemos una herramienta valiosísima en nuestras manos y es hacer preguntas para conocer al otro, preguntas para indagar un poco más acerca de lo que me está contando, preguntas que me permitan a mí también gestionar esa emoción que estoy sintiendo. Porque muchas veces se nos olvida incluso ponerle nombre y no nos preguntamos por qué estamos sintiendo eso. No nos preguntamos de dónde se derivó esta emoción que tengo. Ni siquiera tomamos el momento de hacer conciencia qué fue eso externo, cuál fue esa circunstancia que detonó esa condición interna en mí. Y muchas veces ir hacia atrás me conduce a ir en momentos muchísimo más atrás de lo que me imagino. Es ir a mi infancia primaria, en donde probablemente recibí un mandato que me decían que no me debía expresar, que no lo debía decir, es más, que no lo debía sentir. Entonces, para poder entender que una escucha activa y atenta no es replicar al otro, es también entender que hay mandatos en el otro que probablemente le prohibieron la expresión de su ser. Y cuando viene a mí, viene cargado de miedos, cargado de mandatos, de creencias, de limitaciones que se pueden destruir en un momento ante una mirada amorosa de su situación o que se pueden reforzar cuando pongo mis barreras y evito que me entregue su verdad. Entonces, para hablar en este momento de comunicación asertiva con nuestros hijos, es necesario que bajemos a donde ellos están, que no invalidemos de ninguna manera sus emociones y que por el contrario los ayudemos a construir una vida emocional sana, donde ellos mismos identifiquen la raíz de sus emociones, qué fue eso que los detonó y que finalmente puedan venir a compartirse con nosotros. Me encanta haberlos acompañado en este espacio de Encuentra tu Paz. Si quieren más información y quieren seguir acompañándonos, cada mañana en tus mañanas estaremos compartiendo en este segmento.